Muy buenos días, mi gente. Nuevo videito en este vuestro canal rojiblanco Peter Atleti. Ayer, primera jornada de Champions, nos tocaba uno de los huesos duros de la competición, el Liverpool. Visitábamos Anfield y perdimos 3-2 en un partido que puso a prueba nuestra fe rojiblanca. Como bien dice la canción del centenario, qué manera de subir y bajar de las nubes, pero que viva nuestro Atleti de Madrid. Partido en el que el equipo empezó muy mal, primeros minutos aciagos del equipo, fuera de casa como ya viene siendo costumbre en los últimos tiempos, pero que durante el partido poco a poco dio la vuelta, nos hizo creer, nos hizo ilusionar, nos hizo gritar y al final cruel, con un gol en el descuento a la salida de un córner, un golazo de Van Dijk, nos volvía a poner los pies en el suelo, nos volvía a mandar al infierno y nos volvía a hacernos irnos a la cama con ese mal sabor de boca y esa derrota en Anfield. Este fue el 11 que Diego Pablo Simeone presentó para el partido de ayer. Oblak en portería, banda derecha para Marco Llorente, centro de la defensa Robbie Lenormand, Clement Lenglet, banda izquierda como novedad, volvía a la titularidad Javi Galán. En el centro del campo, otra novedad, Conor Gallagher, junto a Pablo Barrio, llevando las manijas del centro del campo del Atlético de Madrid, banda izquierda, Nico González, tras su buen inicio contra el Villarreal, se ganó otra vez la titularidad, también por las bajas que teníamos. Banda derecha, Giuliano Simeone, arriba Antoine Griezmann y, como otra de las novedades, Raspadori, que hacía de 9 en punta de ataque con el 11 del Cholo. Bien, pues los primeros minutos del Atlético de Madrid fueron nefastos. Un equipo que salió al campo nervioso, con dudas y con falta de intensidad. Siempre me habéis oído hablar de que yo no hubiese ejercido ese fichaje de Clement Lenglet por dos motivos. Primero, porque ayudas a un rival directo en Liga como es el Barcelona, quitándoles un problema que tenían con la ficha, que al final ayudas a un rival directo. Y segundo, porque Clement Lenglet tiene muchas virtudes como central, pero también tiene grandes defectos. Y ayer, tanto ayer como en el partido de Villarreal, pues dejamos ver esas faltas a destiempo en la frontal, esa llegar tarde, esas tarjetas amarillas, igual que el fin de semana provocó esa falta en la frontal que el Villarreal PP estrelló al larguero y pudo suponer el empate de Villarreal justo antes de descanso. Ayer, nada más empezar el partido, el bueno de Clement Lenglet comete una falta innecesaria que provoca una falta en la frontal ante un especialista como es Salah, que le venía en una posición idónea. Pues bien, Salah lanza la falta, hay un rebote, con la cierta fortuna no, el balón entra y en el minuto 2, 2 y medio ya vamos perdiendo 1-0, con lo cual toda la preparación del partido que habías tenido durante los días previos se te va al traste porque ya en tan solo 2 minutos vas por detrás en el marcador. En ese momento el nerviosismo se apodera del Atlético de Madrid, el Liverpool sale en plan arrollador, Javi Galán empieza a pasar unos minutos de sufrimiento extremo con Salah y en una de esas jugadas Salah se le escapa, Javi Galán le persigue, hace una pared, Salah se mete en el área entre cuatro jugadores del Atlético de Madrid y define magníficamente ante Jan Oblak. Fallo de Galán, no fallo de Galán, pues sí, es fallo de Galán porque Salah se le escapa, pero también sus compañeros hacen muy mal marcaje, muy mala intensidad y provocan de que el jugador turco se meta perfectamente al área y pueda definir sin oposición de ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid. En ese punto, todos los aficionados rojiblancos nos encomendábamos a todo lo que teníamos al lado, a Dios, a todo lo que creíamos, porque esperábamos que la goleada fuera dolorosa e histórica. Es cierto que el Liverpool en ese momento se ve antes del minuto 6 ya ganando 2-0, levanta un poquito el pie del acelerador, se lo toma con un poquito más de tranquilidad y permite que poco a poco el Atlético de Madrid pueda ir creciendo durante esa primera parte y pueda pasar buenos minutos. Me sorprendió mucho que Raspadori bajara tanto, casi hasta el borde de la línea defensiva, a recoger el balón cuando tenía que ser el 9. No sé si eso estaba así preparado o si fue casualidad, pero el italiano bajaba muchísimo a recibir el balón para entrar en contacto con el balón y abrir líneas entre la defensa de Liverpool, que por momentos se atrincheraba atrás esperando al Atlético de Madrid y buscando esa contra que le permitiera cerrar el partido con ese 3-0. Poco a poco el equipo va creciendo durante la primera parte y se empiezan a lanzar buenas jugadas
hasta que, justo antes del descanso, el bueno de Marco Llorente, asistido por Raspadori, hace el 2-1 y nos hace irnos al descanso con esa sensación de, hostias, que a lo mejor se puede. Pese a que lo hemos pasado mal, a lo mejor se puede. Inicio de la segunda parte, el Liverpool vuelve a salir de manera arrolladora y rápidamente el Cholo reacciona y saca al capitán Coque, porque el Liverpool se había hecho con el centro del campo del Atlético de Madrid. A partir de ese momento hay que reconocerle al capitán que ayer volvió a hacer un muy buen partido y volvió a dar buen criterio al centro del campo del Atlético de Madrid. Permitió que Pablo Barrios también jugara más tranquilo, ya que había pasado una primera parte, sobre todo al inicio, con muchas pérdidas, con muchas indecisiones, nervioso, y no le permitió lucir al bueno del canterano de Pablo Barrios. Ya es el segundo partido que nuestro Coque empieza a recordarnos por momentos a ese Coque que nos delumbró hace unos años. Pese a que ya no es un jovenzuelo, Coque sigue aportando criterio al centro del campo del Atlético de Madrid. Y ayer, nuestro jugador con más partidos vistiendo esta camiseta volvió a demostrar que todavía le queda fútbol en esas botas, pese a que ya no corran tan veloces o tan contundentes como lo hacían antaño. Pero creo que el equipo en la segunda parte empezó a crecer a raíz de esa salida del capitán Coque, y poco a poco empezó a encerrar un Liverpool que se las pintaba felices esperando a la contra del Atlético de Madrid, pero que por momentos el Atlético de Madrid empezó a doblegar al Liverpool, creándole bastante juego en su campo y alguna que otra ocasión sin terminar de definirlas. Creo que los cambios del Cholo mejoraron al equipo, a excepción del de Sorlock. No porque Sorlock no fuera el cambio idóneo, sino que era un cambio necesario, porque Raspadori ya estaba bastante cansado, pero el noruego salió otra vez falto de motivación, falto de intensidad, y no dio lo que creo que buscaba el Cholo con su presencia. Bueno, pues hasta ahí el partido, poco a poco íbamos creciendo, hasta que el segundo gol de Marco Llorente, con rebote sin rebote, nos volvía a hacer soñar en una noche mágica en Anfield y volver a darle la vuelta a ese partido que tan mal se había puesto en los primeros minutos del encuentro. Pero otra vez la diosa Fortuna quiso que el Atlético de Madrid, en un descuento y a la salida de un córner, recibiera un gol de cabeza y el sueño terminara allí y no dejáramos los 3 puntos en Anfield, cuando parecía que todos firmaríamos ese empate a 1 ante un gran rival. Bueno, pues la diosa Fortuna quiso hacer que no consiguiéramos esos 3 puntos en Anfield. Para mí hay que sacar el lado positivo del equipo, pese a la derrota y que nos dejamos 3 puntos. Creo que el equipo se repuso de una situación muy complicada de los primeros minutos. Como ahora oiremos a Marco Llorente, las declaraciones que ha hecho en los medios del club, esa falta de intensidad y esos fallos individuales al inicio del partido condenaban mucho al Atlético de Madrid, pero el Atleti supo darle la vuelta al partido, supo plantar cara a un gran rival, uno de los mejores de Europa a día de hoy, que es el Liverpool, y poder competir y hacernos pensar que ese partido incluso lo podíamos empatar, incluso ganar. Bueno, el fútbol es así, de cruel, y sobre todo con Atlético de Madrid, como os he dicho al principio del vídeo, creo que siempre nos pasan este tipo de partidos, pero es lo que afianza la fe en este equipo, en el que hay que creer que todavía se puede y que esto acaba de empezar en la primera jornada de Champions. Es cierto que empezamos con derrota, es cierto que empezamos, yo creo, con el rival más duro que nos ha tocado en esta fase de liga de la Champions, pero bueno, creo que el equipo por momentos mostró buena cara y tenemos algo donde agarrarnos, algo de con qué ilusionarnos y pensar que los próximos partidos del Atlético de Madrid en esta Champions pueden ser de otra manera y por fin puntuar y empezar a puntuar en esta liga previa de Champions. No todo va a ser negativo. Es cierto que al final ayer la derrota se produce de forma cruel, ¿no? Tan cruel que provocó que nuestro entrenador perdiera incluso los estribos con uno de los aficionados que se sentaba detrás del banquillo del Atlético de Madrid, que, como dijo Diego Pablo Simeone, llevaba todo el partido, bueno, insultando, soltando improperios, y llegó un momento en el que solo perdieron los nervios. Lo siento, Diego Pablo, no puedo justificar tu actitud, tienes que estar por encima de eso. Y lo dije ayer en el directo, y lo repito hoy. Tú debes estar por encima
de esos insultos, mantenerte en tu sitio. Y sí, que la UEFA debería actuar, tanto que se da golpes en el pecho con el tema del respeto, etcétera. Bueno, espero que el Liverpool y la UEFA actúen con ese aficionado y no vuelva a entrar en un terreno de juego, como ha pasado en otros. O que cierren esa grada y más de 5.000 aficionados de Liverpool no puedan ver a su equipo en los próximos partidos. O que porque haya una afición del equipo rival tenga disturbios con la policía, cierren 3 partidos el estadio, como nos pasó a nosotros hace años con ese enfrentamiento de los Ultras del Olympique de Marsella contra la Policía Nacional. Y pagamos el pato todos los aficionados del Atlético de Madrid. Claro, al final es muy difícil en estos aspectos buscar la justicia porque no se es justo por norma general. Esto no quiere decir que disculpe la actitud del Cholo, que es reprobable y que no puedes perder los nervios de esa manera. Él reivindica que es persona, lo dijo en rueda de prensa, que es persona. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero también a pedir disculpas y a no volver a repetir esos errores. Creo que con el tiempo que lleva el Cholo en los banquillos esto lo tenía que tener superado ya. Bueno, pues como digo, al final fue una derrota dura porque nos fuimos todos a la cama con un mal sabor de boca de haber nadado y habernos ahogado en la orilla, ¿no? Pero creo que hay que sacar cosas positivas de todo lo que sucedió ayer y creo que el equipo puede presentar otro fútbol y se puede jugar a otra cosa. Y creo que el equipo ayer sí que dio atisbos de que puede competir contra los más grandes rivales de Europa. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Marco Llorente tras el partido. Venga, vamos a escuchar qué dice el bueno de don Marco Llorente. Sensación jodida porque se te escapa en el último minuto con un córner, después de todo el esfuerzo que ha hecho el equipo de darle la vuelta a un 2-0, que hemos empezado a ir regular, y pues jodido porque estaba el empate muy cerca y al final te vas con nada. Hay cosas positivas, dar la vuelta a un 2-0 aquí en Anfield no es nada fácil, el equipo ha creído, ha estado junto con las ideas claras y bueno, pues al final hemos conseguido empatar el partido, que es algo para tener en cuenta, pero al final vivimos de resultados y hay que ganar y bueno, también un poco de tranquilidad porque es el primer partido de Champions, queda mucho, pero bueno, obviamente queremos ganar. La verdad que cuando he venido digo, todo el mundo hay que repetirlo y yo, es algo que pasó hace 5 años y bueno, la mejor noche que tiene un jugador y que no se vuelve a repetir, pero bueno, hoy he tenido la suerte de repetirla, lo que pasa que el sabor es totalmente distinto porque no sirve para ayudar al equipo, que al final todos los jugadores tenemos ese objetivo colectivo. Bueno, pues hasta aquí la declaración de Marco Llorente. Muy de acuerdo con él, ¿no? Muy mal sabor de boca porque después de remontar un 2-0 en Anfield, un escenario muy complicado, en el último minuto recibes un gol de córner y te vas con esa cara de tonto hablando mal, que se te queda cuando has hecho todo por remontar el partido y al final, bueno, pues no pudo ser. Y bueno, otra vez Marco Llorente andando por su jardín, que es Anfield, otros 2 goles del bueno de Marcos, que nos hizo volver a ponernos en otra noche loca allí por tierras inglesas, pero al final no pudo ser, no pudo ser. Por cierto, muchos criticamos, ¿no? O fuimos críticos con Marco Llorente en los primeros partidos de liga porque le veíamos descentrados. Una vez más ayer demuestra que sigue siendo el pulmón del equipo. En la segunda parte volvió al centro del campo, luego le volvió a poner de extremo derecha y donde le pongan Marquitos siempre cumple. Y ahora vamos a escuchar otras declaraciones del bueno de Javi Galán. Partido ayer jodido para el extremeño porque una vez más le hacen salir a bailar con la más fea, ¿no? Parece que el bueno de Javi nada más que le sacan cuando va a tener enfrente un hueso duro de roer como era Salah. Pero bueno, como os he dicho al principio, creo que los primeros minutos de Javi fueron malos, pero creo que poco a poco se repuso y hay que reconocerle que a este chico siempre le pone empeño, le pone esfuerzo, pese a quien se enfrente a lo mejor de Europa y se vea sobrepasado, nunca pierde la cara y siempre lo intenta, ¿no? Y eso también hay que reconocérselo a bueno de Javi Galán, que pese a su situación un año más tras el mercado, profesionalidad a tope de Javi y nada, vamos a escuchar qué decía los medios del club.
La verdad, jodidos por los últimos 5 minutos esos, que nos han sacado 3 o 4 córneres. Al final ellos son fuertes en esas acciones, pero bueno, yo creo que quedarse con la imagen del equipo. El equipo ha ido evolucionando muy bien, ya se vio contra el Villarreal, hoy se ha visto también el equipo muy bien en el juego y al final ese es el camino. Hay mucha gente nueva que tiene que coger la idea del míster y estamos en ello. Yo encantado de poder ayudar en el campo, si no ayudar fuera en lo que me toca. Al final yo encantado de estar aquí y poner mi granito. Por las declaraciones del bueno de Javi Galán, lo dicho, bueno, muy de acuerdo con él. Creo que hay mucha gente nueva que poco a poco tiene que coger los sistemas. Lo que pasa es que, claro, la competición ya ha arrancado y nos está sobrepasando. Nos sobrepasó en Liga los primeros encuentros y creo que este encuentro de Champions ha pasado un poquito igual. De acuerdo también con él en que el equipo supo plantar cara y intentar darle la vuelta al partido. Y bueno, pues al final Liverpool también los últimos 5 minutos era lógico, era en su campo, tenía que apretar tras ese empate de Marco Llorente. Nos fue doblegando hasta que tanto va el cántaro a la fuente que el cántaro se rompe y nos marcaron un golazo a la salida del córner. Lo dicho, yo creo que Javi Galán, por poner nombres propios, es un tipo, un profesional. Yo creo que es cierto que no llega a ser ese lateral espectacular que necesita el Atlético de Madrid, pero es un trabajador de fútbol y hay que reconocerle también el esfuerzo de ayer. Creo que Javi se supo reponer al mal inicio y no terminó mal el partido. Así que, como él ha dicho en las declaraciones, está para ayudar lo que diga el míster, intentar aportar al equipo todo lo que pueda y su cuerpo le dé. Pues nada, gente, yo creo que poco más hay que hablar del partido. Malos minutos de Sorloth para mí, ya es el segundo partido, el tercero, donde deja dudas el noruego. No por su calidad, no porque vaya a meter más o menos goles, sino por su falta de intensidad, por no ir a la presión, por no estar metido en el partido, como si tuviera su cabeza en otro sitio. Esperemos que se centre, porque es el 9 mínimo que tenemos hasta enero y lo necesitamos esos goles que marcó el año pasado como el comer. Clement Lenglet y Robbie Lenormand acaban el partido bastante bien. Toda la segunda parte, los dos con tarjeta amarilla. Creo que el final del partido hicieron buen encuentro. Cierto que en ese gol de Van Dijk puede ser la falta de concentración de Lenormand, la falta de marcaje. Bueno, yo creo que al final Van Dijk es un armario empotrado y a poquito que te desplace sabe ganar muy bien la zona y le ganó en esa acción la partida a Robbie Lenormand y hizo que el Liverpool al final se llevara la victoria. Y por lo demás, por norma general, creo que Gallagher en el centro del campo me sigue ofreciendo dudas. Creo que me gustaría verlo más arriba, ¿no? Más liberado de la faceta defensiva, porque es cierto que ayer llegaba tarde, iba muy precipitado. Yo creo que tenía esa gana de demostrar todo el rato que no suelen ser buenas. Eso también propiciaba que Pablo Barrios nos hemos dado cuenta que de 5 sufre bastante más, baja su juego. Y bueno, al final eran circunstancias también por las bajas que teníamos y me hubiese encantado ver a este equipo enfrentarse al Liverpool con los titularísimos como eran Julián, como eran Almada, eh, Cardoso quizá menos, como era Janko. Bueno, yo creo que al final esas bajas mermaron un poquito la asociación del Atleti, pero como parte positiva el equipo se supo reponer y plantar cara en un partido que yo sinceramente no me aburrí. Fue un buen partido de Atlético de Madrid, estuvo muy interesante, muy emocionante y como parte negativa es esa derrota en el último minuto que tanto daño nos ha hecho. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue caminando el Atlético de Madrid en esta Champions 25-26. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. No me extiendo más porque esta tarde haremos tertulia con Juanma, con José, con Carlos, con todos los colaboradores y analizaremos más en profundidad lo que fue el partido y ahí tendré ya oportunidad de meternos más al lío, pero quería daros estas pinceladas de lo que ha sido mi visión del partido de ayer. Así que nada, si os ha gustado hasta aquí el vídeo, dejar un like, seguir al canal, que ya me queda menos para esos 1000 seguidores del reto de Juanma y quiero darle a la ratilla en la cara con esos 1000 seguidores, así que os pido ayuda. Y nada, nos vemos esta tarde. Lo que os siempre digo, al terminar cada directo y cada vídeo, ser buenos, ser felices y aupaleti, que es lo más importante. Chao, chao, mi gente, si os quiere. Hasta luego.